consulta por una dermatosis de aproximadamente un mes de evolución asociada a un prurito variable sin ninguna consulta previa o tratamiento previo. Esta es la imagen. Acá podemos ver las lesiones a mayor aumento. Llaman la atención estas placas menores a 5 centímetros, localizadas principalmente en abdomen, región lateral del tórax. En dorso puede verse alguna muy pequeña. En miembros inferior presentaba en raíz de miembros inferior algunas pequeñas que no se aprecian en la fotografía, pero si miramos en región lateral de tórax se observan placas eritemato sería parduzcas o asalmonadas, algunas con una mínima descamación en la superficie, con aspecto digitiforme, que serían los dermatomas y que van por la región lateral de tórax y abdomen. Acá puede verse bien la forma bien digitiforme. Acá podemos ver el mayor aumento, puede apreciarse la mínima descamación por acá, pero no era nada muy llamativo. Al igual que el prurito, que era variable, es decir, refería que en algún momento había presentado algo de prurito, pero no sería el síntoma dominante de la afección. Acá podemos ver las lesiones en brazos, dispuestas principalmente en las superficies flexoras, también placas eritematosas o asalmonadas, redondeadas con límites bien definidos. A mayor aumento, acá creo que se puede apreciar mejor la descamación. Y en cuanto a los antecedentes, como único antecedente de relevancia, presentaba epilepsia desde la infancia, con lo que se seguía con neurología, y para eso recibía tratamiento con valproato de magnesio de 200 miligramos día. Al laboratorio no presentaba hallazgos muy significativos, lo único que presentaba es una GPT levemente elevada. Y bueno, la impresión diagnóstica fue puntualmente parasoriasis, micosis fungoide y eczema. En este contexto, sí. Hoy vamos a trabajar juntos, ¿te parece? Bueno, muy típico, tiene un solo diagnóstico, muy digitiforme, dijiste, que era como dedos apoyados acá. ¿Y eso qué lo da? La parapsoriasis en planta. Generalmente la digitiforme es la de pequeñas placas. Pero cuidado que ahí si una placa grande pasa a ser grandes placas que tiene otra historia. Pero muy profuso, muchas lesiones. Un poco sintomático, buen estado general. Entonces creo que de todos los diagnósticos que pusiste, no, nos quedamos con uno. ¿Hay dificultad de proyección? No. Entonces con diagnóstico de parapsoriasis no hay otra. Se le hace una biopsia. Búscate. No me distraiga a la doctora usted. Un mes de evolución. La lesión era nueva, no refería, por lo menos no había notado lesiones previas y no tenía ningún otro tipo de antecedente. Bueno, había 2 biopsias. Esta es la primera, la de brazo derecho, en la cual un aumento... El segundo no es la flecha. Sí, no hay que tener registro, todo muy puntual. Ahí está. Bueno, en la primera, a un aumento panorámico, podemos observar una capa corneotoqueratóxica con un epitelio escamoso con leve elongación de crestas y un infiltrado inflamatorio linfocitario escaso de disposición perivascular y un poco intersticial. A mayor aumento, podemos observar nuevamente estos linfocitos a nivel subepitelial y aislados linfocitos
o sea, aislados estaban subiendo la epidermis, vemos la capa córnea ortoqueratósica. En la otra biopsia, al momento panorámico, vemos características similares a la anterior, una capa córnea ortoqueratósica, una epidermis con ligera elongación de crestas, leve infiltrado inflamatorio subepidérmico, perivascular e intersticial, y a mayor aumento podemos observar aislados linfocitos que estaban exocitándose hacia la superficie. Nuevamente, a mayor aumento, vemos los linfocitos de disposición perivascular e intersticial en la dermis. ¿El tejido conectivo tiene algún aspecto distinto? Sí, tiene un... En alambre que le dicen a este tipo un poquito más grueso con fibrita. Sí, más azul Son también. sutilezas que se habla Sí. para Si bien en el informe final no salió, pero por un error de tipeo, pero nosotros pusimos que estos hallazgos eran vinculables a parasoriasis. Se puso dermatitis espongiótica y perivascular superficial y arriba había una nota, le hace la descripción y en la nota decía hallazgos vinculables a parasoriasis porque la clínica y la biopsia cierran. coritología típica también, linfocitos de A, la epidermis se mete y ahí hace de la suya. Para ustedes, ¿qué es este aspecto ya de linfocitos dentro de la epidermis, el aspecto clínico, dónde lo colocan? El linfoma cutáneo de células P. Esto es una micosis fungoide. Sería el primer estadio o segundo, maculoso o en placas algunas, de la micosis fungoide clásica de Aliber-Bazin. Y tiene que tener poca esponquiosis o no esponquiosis. Antes decían que no, ahora un poquito se acepta. Normalmente se suele ver en las primeras fases, y lo corríjanme los patólogos por favor, que entran los linfocitos y se apoyan en fila sobre la basal. En fila, y ahí todos sentaditos uno al lado del otro, así como en la primera fila, en la basal. Y ahí empiezan a penetrar. Ya eso es indicio de micosis fungoide, sí. Si no hay epidermotropismo, no hay ni parasoriasis ni nada. Tiene que haber. Entonces la consulta, ¿esto podría ser una parasoriasis o ya nos pasamos para nosotros? No, la basal, todo lo que se encuentra uno al lado del otro basal, ya hay micosis fungoide, yo diría, cuando está todo en la basal. En la micosis fungoide, uno le gustaría tener un poquito más grande los linfocitos, no pequeñitos, absolutamente muy pequeños, como se ve en nuestro caso. En este caso son en un foco solo, una entrada mínima de linfocitos con el tamaño pequeño, que eso no podemos en este momento decir que sea micosis fungoide. Seguro que hacemos un CD3, va a dar positivo, porque generalmente ven eso mínimo, muy pequeñito, 2 o 3. Bueno, entonces creo que se compatibilizó. Después hubo un problema, no sé si se borró, no salió, estaba en la descripción para psoriasis. Nosotros lo que teníamos en nuestra boleta de biopsia que ustedes enviaron, no era micosis fungoide, el diagnóstico era para psoriasis en pequeñas placas. Había sido la primera y la otra era eczema. Entonces, acá hay mínima, fíjense, absolutamente mínima, muy poca, y lo que entra es un linfocito muy arriba, muy pequeño. Lo que está abajo, esto, son linfocitos que están todavía en la dermis. Esto está en la dermis, todavía no entró. Esto está en la dermis. Acá es único entró y único entró. Esto está en la dermis. Estos son todos melanocitos, esto es un queratinocito. Acá hay un linfocito, esto es dermis. Lo que sí llama la atención en esta biopsia, que ayuda para lo que sea para psoriasis y para micosis fungoide, es esta alteración en la dermis papilar. Ven que hay como un engrosamiento acá de las fibras colágenas. ¿Ven acá? Como alambrado, decía, ¿no? Bueno, esos son rasgos que se pueden encontrar tanto en una como en la otra.
Pero con esta biopsia es muy difícil hablar de micosis fungoide, ¿eh? Yo me quedaría en parapsoriasis con esta biopsia. Fíjense en la anterior, que es la otra, si vemos, prácticamente no hay nada. Nada. ¿Bien? No, ahí hay dos, nada más, muy pequeñitos. Ven, fíjense, muy pequeñitos. En la micosis fungoide tendríamos que tener un poquito más irregular y un poquito más grande. Acá, con esto, yo me quedaría en la parapsoriasis. Yo quiero preguntar y decir, en realidad, si yo tengo a este paciente, ¿en qué me cambia ponerle parapsoriasis o ponerle micosis fungoide? Bueno, pregunto a los demás, a ver si les cambia, porque a mí no me cambia nada. Digamos que yo a este hombre, si lo tengo en mi consultorio, lo tengo que tener cerca, porque no es nada, le voy a dar algo como púa o algo así, y le voy a decir que venga cada 2 o 3 meses, le voy a palpar las adenopatías, en algún momento le haré otra biopsia, pero digamos que más allá de la semántica de afirmarse en un diagnóstico o en otro, que hay elementos, yo creo que esto posiblemente sea un camino. Entonces, a mí no me cambia y doy mi opinión. Y ahora pregunto a los otros, ¿no? A ver qué harían. Si siente que se mueve bajo los pies es Bernie Ackerman, que murió. No existen las parapsoriasis, son linfomas T para él. Los europeos con Villens en la cabeza dice que no. Y acá en el país se informa parapsoriasis. Casas informa, el informa, el otro informa. En otras, en Estados Unidos, no se informa parapsoriasis. Es una micosis fungoide, doctora. Ella me preguntó, ¿y entonces qué es una parapsoriasis? Estamos hablando de lo mismo. Lo que dice él no difiere. Creo que lo dije 16 veces. Para los nuevos lo digo 17 y prometo que hasta el año que viene no lo digo más. Es mi idea. Fue lo que hablé en la diplomatura el mes pasado. Y empiezo hablando de Brock, que en 1902 junta un montón de dermatosis y la llama las parapsoriasis, en plural. Parapsoriasis en gota, en placas y liquenoide. Años 50 más o menos, con Degas en Francia a la cabeza, sacan las parapsoriasis en gotas, no existen más. Eso se llama pitiriasis liquenoide crónica, que la unen junto a la pitiriasis liquenoide aguda y la mandan a otro capítulo. Las parapsoriasis queda limitada a 2: placas y liquenoide. Y placa y liquenoide puede verse en un mismo paciente, son variedades y se unen. Parapsoriasis en grandes placas, rayita liquenoide. Pero hay otras parapsoriasis que son en pequeñas placas. Entonces, parapsoriasis en gota se va a la pitiriasis. Parapsoriasis en placas, pequeñas placas, grandes placas. Grandes placas, rayita liquenoide. Pequeñas placas, ¿es linfoma? No sé. Para los europeos que estudiaron 1200 casos y lo siguieron durante 40 años, solamente 3 se fueron a una micosis fungoide. Señores, no justifica entonces decir que pequeñas placas es un linfoma, porque hasta puede ser autorresolutivo. Grandes placas no, y peor la liquenoide. ¿Dónde ponemos esto? Esto se pone en el capítulo de micosis fungoide. Micosis fungoide hay 3 variedades: la clásica, la eritrodérmica y la tumor d'Amblé, que hoy es CD30. La clásica de Alibert Bazin, micosis fungoide estoy hablando ahora, dejé parapsoriasis aquí. Micosis fungoide, la clásica se divide en 3 estadios: maculoso, en placa y tumoral. Empieza como maculitas, apenas eritematosas, apenas escamosas, límites poco precisos, asintomáticas. Con el tiempo se infiltran
de mácula pasa placa. Límites netos, policíclicos, recorte de piel sana, prurito. Primer estadio, maculoso. Segundo estadio, en placa. Tercero, tumoral, que puede aparecer sobre placa o no. Tomo ahora la parapsoriasis y la pongo en el primer estadio de la micosis fungoide. ¿Qué son las parapsoriasis? El primer estadio de la micosis fungoide clásica de Olivarosa. Así de fácil. Y la tratamos como si fuese un linfoma B. Porque mañana doy B. Mañana no, el sábado. No, mañana viernes. Mañana viernes tengo 4 ya. Tengo que dar todo micosis fungoide, parapsoriasis ya la di. Variedades de parapsoriasis, clasificación de litrodermia y cómo se la de Cesarí y B, linfoma B. Doctor, una pregunta. Doctor, con respecto al caso, con esa exocitosis mínima que hay a la epidermis, ¿se puede hablar de epidermotropismo? Estos que presentaron acá serían pequeñas placas. Claro, pero La variedad entonces... digitiforme. Localidad digitiforme. Pero lo que no entiendo es la diferencia histológica entre una parapsoriasis en pequeñas placas y una micosis fungoide de estadio maculoso. Para muchos, yo tengo 20 pacientes con parapsoriasis en pequeñas placas que los sigo de hace 40, 50 años. Algunos se murieron de viejo, de otra cosa, y a algunos se les fue muy poco. Y siguen todos sin micosis fungoide. Pequeñas placas. Te puedo dar hasta nombre, apellido de 5 de ellos, 6, porque lo veo y de vez en cuando le meto otra biopsia también. Son pacientes que tienen que saber que pueden estar expuestos a biopsia periódica, etcétera, etcétera. No hay que asustarnos tampoco con linfoma, suena de otra manera. Entonces, yo soy medio kermaniano en eso, para mí todo es micosis fungoide. Pero la de pequeñas placas lo pongo ahí un costadito porque tiene un comportamiento muy tranquilo, muy tranquilo. Entonces, ese sí, por eso ahí sí justifico totalmente el informe de parapsoriasis y así lo acepto, pero controlalo. Este tiene demasiadas lesiones para mi gusto. Nosotros, sí, el europeo, por eso nos guiamos mucho por lo europeo. Cherroni, que vino a hablar, habla de pequeñas placas, estamos hablando, como recibimos nosotros la clínica de este paciente. Y la diferencia con la micosis fungoide son, ya vuelvo a decir, son para el patólogo, cuando uno pone, son un poquito más grandes los linfocitos con un halo bien característico alrededor, con una irregularidad. Y generalmente eso se ve a veces, o sea, lo que considera Ackermann es parapsoriasis en grandes placas, eso es micosis fungoide. Se sigue hablando de parapsoriasis nosotros y Europa, de parapsoriasis en pequeñas placas, que bueno, hay que seguir al paciente. Ese paciente hay que seguirlo y, ¿no? Como si fuera controlarlo, sí. A ver qué... Bueno. No, ahora sonaste. Sí, ahora no tengo más para decir. No, iba a hablar de estos problemas diagnósticos. Bueno, les cuento entonces. Entonces, con la clínica. Yo lo que le acabo de decir es mi idea a través de... El 21 de diciembre cumplo 50 años de médico. Le estoy diciendo, con 50 años de médico le cuento esto que me ocupé desde chiquito, de linfoma, tumores. Yo a los 12 años era médico, para el que me quiere calcular la edad, ¿viste? A los 50, a los 22 era médico. Y esto lo que yo buenamente opino, pero si voy a Estados Unidos y digo parapsoriasis, me echan, la gente que hace linfomas y todo lo demás. Son muy estrictos y muy ackermannianos. Ackermann fue un hombre mágico, un patólogo que revolucionó la patología y la dermatología, porque revisó temas clásicos y los reclasificó y en muchísimo tenía
uno de ellos es este. Déjense de hablar de parasoriasis. Todo linfoma cutáneo de células T. Punto. El otro sería Sí. el otro es el melanoma. No hay melanoma, hay un hizo- solo melanoma, ahí le hizo erró. mucho lío con la... Ahí le erró, pobrecito. Adelante, a ver qué hace. Bueno, no. Con el diagnóstico y con la clínica y la histopatología arribamos al diagnóstico de parasoriasis en pequeñas placas y dentro de esta la variedad digitiforme. Bueno, entonces, en cuanto a la parasoriasis, tirando de nuevo los números, inicialmente se describió en el 1897, sin embargo, se utilizó el término parasoriasis, como dijo el doctor, desde 1902, y ya lo vimos durante el Ateneo que hay mucho debate en cuanto a la clasificación y a las características, ya que la parasoriasis en grandes placas se considera como, para algunos autores, un estadio macular de micosis fungoide. Y además, porque suele ser una entidad subdiagnosticada, sobre todo la que es en pequeñas placas. Entonces, epidemiológicamente no tiene predilección por ninguna etnia o región específica. Sí se vio un ligero predominio en la quinta década de la vida y en sexo masculino con un número de 3:1. Por detrás. También se le llama santo eritrodermia pertans. Santo amarillento, eritrodermia rosado, pertans persistente. Fíjense lo amarillento de esta imagen. Y la clasificación propuesta también varían en algunos puntos las clasificaciones, pero comúnmente aceptada se la divide en grandes placas, dentro del cual se encuentra la variedad retiforme o variegata, que incluye un potencial más alto de malignización o de progresión a micosis fungoide para aquellos que la consideran como una entidad aparte, ¿no? Y la poiquilodermia atrófica vascular, y dentro de las parasoriasis de pequeñas placas tenemos la de santo eritrodermia persistens y también está descrita la variedad digital o digitiforme. Como otra entidad aparte está la tiniasis lichenoide, dentro de la cual se describe la aguda o la crónica. En cuanto a las grandes placas, es la que habitualmente tiene el mayor potencial de malignidad y la que se considera estadio 0 de la micosis fungoide. Presenta placas grandes, descritas como de mayor de 5 centímetros a 10, con límites más bien difusos, áreas de descamación, incluso pueden presentar áreas de atrofia y piel con aspecto de papel de cigarrillo. Interrumpe un segundito. Venís bárbaro, venís muy bien. Solamente que yo diría que no evoluciona a un linfoma. El 20-30% progresa a un estadio mayor. Es un linfoma. Caracho. Bueno, lo corrijo para escena. Bueno, entonces sería evoluciona a estadio de placas. Claro, es mal, flaco, tumoral, progresa, hasta pueden tomar ganglios. Cuando la parasoriasis de pequeñas placas, generalmente se acepta que es una entidad benigna, a veces autorresolutiva, y se desconoce el porcentaje de progresión al linfoma cutáneo. Habitualmente se considera baja, las placas son pequeñas, acá podemos ver el caso bastante similar al que presentamos. Son placas asalmonadas, menores a 5 centímetros, pueden presentar o no descamación, habitualmente no presentan atrofia ni poiquilodermia, y la localización principal es en abdomen y tórax, sobre todo predominio lateral, en superficie flexora de miembros superiores, y a veces pueden tomar muslo. Y acá puntualmente puse que, dije puntualmente que se considera generalmente benigna porque hay algunos autores, a ver, ¿qué me quedó? Hay algunos autores que consideran que la parasoriasis de pequeñas placas también reviste potencial de malignización y que debe ser monitorizada. Si bien es poco, hay estudios de cortes retrospectivas en el cual se ha visto hasta 30
10% de viraje a micosis fungoide y que en las muestras histopatológicas pueden observar cierto grado de atipía. Entonces, muchos ponen en tela de juicio el concepto de benigno, sino más bien la establecen como una entidad que hay que vigilarla estrechamente. En cuanto a la histología, la parapsoriasis de grandes placas presenta habitualmente ortoqueratosis, paraqueratosis con acantosis, descrita como psoriasiforme, y bueno, habitualmente es policlonal y que tenga... ¿Paso todo? Histología. Bueno, esto es de lo que les hablaba, de que en estudios retrospectivos, puntualmente esto fue una corta retrospectiva, que componía pacientes de parapsoriasis en pequeñas placas en el 69% y grandes placas, lo siguieron durante 124 meses y estudiaron la evolución a micosis fungoide, y ellos encontraron puntualmente que había infiltrados atípicos en el 54% de los pacientes que tenían parapsoriasis de pequeñas placas, y que un 10% desarrolló micosis fungoide. Estamos hablando acá de los que tenían pequeñas placas, y 3 veces mayor, por supuesto, la progresión, según la descrita en la bibliografía, de 33% de la parapsoriasis en grandes placas. En cuanto al tratamiento, y algo más que quería comentar es de, bueno, cuándo pensar. Todo esto lo hice desde la postura de que sería un estadio previo, sería el estadio 0, pero es muy importante tener en cuenta para la progresión el hallazgo puntualmente de linfocitos atípicos con núcleos cerebriformes como este de acá, los microabscesos, y básicamente eso. Y en cuanto a la clínica, la aparición de placas en sitios no expuestos al sol, que varíen, aumenten de tamaño, y la poiquilodermia también debe alertar sobre la progresión. Eso. Bueno, continuamos entonces. Nos habíamos quedado entonces en el artículo este, donde se observa, como para comentar, un índice de progresión AMF del 10% en los casos de parapsoriasis de pequeñas placas y 3 veces más en la de grandes placas. Así que habíamos hecho hincapié en la vigilancia estricta, y ahora... ¿Esto de cuándo es? De 2005, ¿no? Está bien. Había otro posterior dan de 0 a 1 y te da un alto porcentaje de pequeñas placas para micosis fungoide. Normalmente cuidado, porque yo he visto publicaciones que el paciente tiene una parapsoriasis en pequeñas placas y un par de placas grandes placas de más de 5 centímetros. Y lo trataron y lo publican, lo presentaron como en pequeñas placas. Y si tiene 1 o 2 en grandes placas, deja de ser pequeñas placas y es grandes placas. Entonces hay que tener un poquito de cuidado con el diagnóstico de precisión. Vamos a tratar. Bueno, en cuanto al tratamiento, básicamente también es discutido. Hay algunos que sugieren el control clínico y evolutivo con la nueva biopsia en el caso de presentar crecimiento o variación de las lesiones, emolientes como tratamiento para el prurito, y esteroides tópicos de mediana potencia, aunque la mayoría de la bibliografía y los casos reportados hablan de la fototerapia, VB de banda ancha o estrecha, y PUA. Siempre, y de nuevo haciendo hincapié en el seguimiento estricto y considerar biopsia en el caso de cambio de las lesiones. Otro signo también que alerta sobre la progresión AMF es que el prurito sea intenso. Habitualmente, como lo presentaba el paciente, son pruritos variables, no es el síntoma predominante de la consulta. Y acá hay un artículo de utilización de fototerapia de
VB de banda angosta para psoriasis de pequeñas placas, y se tratan de, en este caso, se utilizaron, acá podemos ver la evolución, con una dosis acumulada media de 14,4 kilojoules, se hizo en aplicaciones trisemanal, y se observaron estos resultados. Estas son algunas de las publicaciones. Tenemos un paciente con resoluciones similares a las que presentamos. Esta fue la evolución luego de una media de 29 exposiciones, y esto fue lo segundo, otro caso. Se vio una resolución de lesiones en el 99,9% de los casos, una resolución completa de las lesiones. Dos comentarios. Vamos para atrás. Uno. Emoliente correcto. Esteroides, mediana potencia, no sé. Cada uno dice lo que quiere. Yo escuché en el meeting de la American Academy a los holandeses hablando de esto, que saben un montonazo, que le daba clobetasol, crema, 2 veces por día, y no ponerlo en forma suave, sino friccionar enérgica, así decía, hacía así con cara de fuerza, enérgicamente el clobetasol los primeros días. Una vez que aflojan, pasar recién a segunda. Es lo que hago yo. VB yo no hago salvo pequeñas placas, porque es muy superficial el infiltrado en pequeñas placas. Grandes placas, el infiltrado está más bajo y la VB no llega abajo, llega arribita. Entonces yo necesito que llegue abajo, porque los linfocitos T, la VA destruye linfocitos T. La destrucción del linfocito tiene que llegar abajo, pues si no, de esos que quedan abajo vuelven. Entonces estamos siempre, y recae. Entonces primero alta potencia para pasar después a mediana potencia. Fototerapia excelente. ¿Cuál me gusta? Anda a tomar sol en verano. Búscate un rinconcito, en hora prudente, media mañana, media tarde, vuelta y vuelta. Si podés desnudito, mejor, porque son lesiones, son dermatosis que se localizan en áreas fotoprotegidas. Tronco y raíz de miembro. Entonces, viste, no es fácil tomar sol ahí. Banda ancha o VB no hago VA, salvo excepción de las pequeñas placas, y andan solo bárbaro. En invierno le hago unos pubazos, en verano un poco de sol, y viven 100 años y algunos tuvieron autorresolución. ¿Pregunta? ¿Y si no le das nada? Sí. Si lo convences de que no es nada. Claro, pero no lo podés convencer, porque leen, pero tú linfoma tengo, doctor, y los ganglios se me voy a morir. No, espere. No es la lectura que usted hizo, es otra lectura. Para psoriasis, ¿tengo psoriasis? No, para. Entonces, viste, hay que manejar muy bien el léxico y el cuidado de estos pacientes, porque pueden pegarse un susto muy grande y después no se lo sacan más de la cabeza. Muy bien, doctora, ¿listo? ¿Querés agregar algo más? No. Para allá este, O calla para siempre. a este señor que le hacemos corticoides. Sí. Sol. Ahora Sí, viene el verano. Claro, lo que pasa es que gusta mucho a la parapsoriasis glúteos y mamas. Si algún muchacho se siente representado, vale. Pero entonces estar tomando sol en esas áreas no es sencillo. Entonces por eso a veces le hago secama solar.
para no tomar el soraleno, pero si tiene mucho brote va con soraleno.